Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, primero desplegados en titulares. Es Noticia Chile. En medio de los notorios cambios por cuenta de la pandemia, lo que no cambia en el país en absoluto es la agresión con la que actúa Carabineros. Un pequeño grupo de dirigentes sindicales fue golpeado este viernes, detenido en Santiago, al tratar de levantar una pancarta en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, el mundo. Este viernes la OIT informa que más de la mitad de los trabajadores del mundo quedarían desempleados producto de la pandemia. Cifra sintomática de una compleja situación que ya se vive en América Latina. Los trabajadores piden por eso renta básica, atención a las pequeñas empresas y apoyo a millones de personas que viven de la informalidad. Analizamos este escenario. Tercer tema que es noticia, Bolivia. El gobierno de facto se opone al acuerdo entre autoridades electorales y partidos políticos sobre la nueva fecha de las elecciones. ¿Cuáles son las razones de esta negativa del gobierno de facto, de los golpistas? ¿Más tiempo acaso para la candidatura de la autoproclamada Yanine Áñez a la presidencia? Profundizamos en ello. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, las manifestaciones en defensa de los derechos laborales en conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras han sido reprimidas por Carabineros durante toda la jornada, una ola represiva que no cesa a pesar de la pandemia. Fuerzas represivas del Estado chileno agredieron a dirigentes sindicales pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores, quienes pretendían desplegar una pancarta con un mensaje reivindicativo. No estábamos haciendo ninguna situación irregular, solamente queríamos terminar con lo que nos habíamos comprometido como parte de nuestra actividad. Nos parece absolutamente innecesario y impresentable. Yo creo que acá tiene que responder la autoridad. No es posible que finalmente en el marco de un día tan importante que es el Día Internacional de los Trabajadores, donde el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo supremo por invisibilizarnos, hoy día nos niegue el derecho a poder haber cerrado de una manera muy simple, muy sencilla, muy en los marcos republicanos, una actividad en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Es realmente lamentable. Previo a las medidas de aislamiento en respuesta a la expansión de la COVID-19, el país se encontraba en pleno auge de movilizaciones populares que iniciaron el 18 de octubre pasado como consecuencia de un aumento en las tarifas de transporte subterráneo y que se canalizaron en torno a una Asamblea Nacional Constituyente que debió ser pospuesto debido a la pandemia. La efervescencia social en el país ha sido resultado del agotamiento del modelo neoliberal impuesto a partir del golpe de Estado a Salvador Allende en septiembre de 1973. Su derrocamiento desembocó en la dictadura de Augusto Pinochet, quien delegó las decisiones en materia económica a un grupo de tecnócratas denominado Chicago Boys, formados en Estados Unidos en afinidad a los postulados de Milton Friedman, considerado uno de los padres de la doctrina neoliberal. Desde el estallido social, que empezó a mediados de octubre, el manejo que el gobierno chileno, encabezado por Piñera, ejecutó para contener la crisis política y social, consistió en el uso de las fuerzas represivas del Estado, generando decenas de muertos, miles de heridos y fuertes denuncias por violaciones de derechos humanos. Entre ellas destacan heridos por perdigones y bombas lacrimógenas, episodios de violencia sexual, golpizas a detenidos y parcialización judicial. Pese a que la represión ha disminuido por el reflujo de las movilizaciones de calle debido al brote del coronavirus, de acuerdo a la consultora Cadén, Sebastián Piñera y su gabinete ostentaban para el mes de abril una desaprobación de más del 65%, uno de los más altos de la región. Tenemos más información a esta hora de Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, ¿cómo finaliza esta jornada? Más temprano nos decías que no solamente se han registrado situaciones así en Santiago, también en Valparaíso.
Así es, Tatiana, buenas noches, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Valparaíso, Concepción, también en ciudades del norte del país se registraron algunos intentos de manifestaciones y por supuesto este nivel de represión que veíamos en las imágenes y que además afectó a todos por igual, dirigentes nacionales, tanto de la Central Unitaria de Trabajadores como de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y también prensa, incluyendo a varios corresponsales extranjeros, algunos de ellos detenidos hasta el momento en la 33 Comisaría de Santiago. Mientras esto pasaba, Tatiana, el presidente Sebastián Piñera, en su breve discurso para conmemorar esta fecha del 1 de mayo, tuvo palabras que realmente han generado una confusión tremenda porque felicitó a los empresarios por cuidar el empleo de las chilenas y los chilenos en esta pandemia. Son palabras que resuenan fuertísimo cuando vemos que ni siquiera pudieron los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales desplegar este lienzo a pocos metros del Palacio de la Moneda en la vereda, todos con sus tapabocas, guardando la distancia social y, como es exigido, menos de 50 personas. Ni siquiera bajo estas condiciones sanitarias que se exigen fue posible que lo hicieran. Sin embargo, ayer abrió el primer centro comercial de la ciudad que finalmente volvió a cerrar a partir de mañana porque se juntaron cerca de 2.500 personas en estas colas que se iban a hacer para entrar. Entonces son contradicciones donde finalmente el gran cuestionamiento que se hace y que conversábamos con la mayoría de los dirigentes que pudimos entrevistar es cuánto de la pandemia se está usando para hacer este control social que viene implementándose en Chile hace ya varios años, pero que se agudiza después del 18 de octubre del 2019. Una pregunta que la verdad parece que tiene respuesta en las innumerables imágenes de detenciones violentas que vimos hoy día. Que recuerdan 6 meses atrás cuando comenzaba todo el estallido, que luego se hicieron permanentes. Antes de despedirte, Paola, lo sucedido en ese centro comercial, habían más de 2.500 personas haciendo fila para ingresar al centro comercial. ¿Y por qué no abrían las puertas si anunciaron que iban a abrir? Para que no hubiese este nivel de aglomeración, porque además es que llama la atención. 2.500 personas aglomeradas para entrar a un centro comercial, pero no dejan estar en este parque en Santiago a 5 empleados de la CUT, de la Central Obrera, para poner una pancarta. Así es, esa ha sido la gran contradicción, porque además se dijo que se iban a abrir estos centros comerciales en un programa piloto con algunas puertas para sanitizar a quienes entraran, que no se iba a permitir un mayor número. Sin embargo, las aglomeraciones que se dieron afuera del centro comercial superaron absolutamente cualquier manifestación que nosotros podamos haber visto hoy día. De hecho, el alcalde de esa comuna, Las Condes, una comuna de la zona oriente, finalmente vuelve a cerrar este centro comercial. Y aquí llama la atención, es decir, empresarios de centros comerciales deciden junto a los alcaldes de los municipios la apertura y los cierres de los centros comerciales, cuando, por ejemplo, los dirigentes, en este caso de la CUT y de la ANEF, tenían salvoconducto, sus tapabocas, guardaron las distancias requeridas, solamente iban a extender este lienzo y además querían cantar El Pueblo Unido. No era una manifestación, como lo explicó Bárbara Figueroa, era la conmemoración del Día de los Trabajadores. Además, cuando se conoce la fecha ayer, un día antes de esta fecha, que el desempleo en Chile en cifras oficiales es del 8,3%, cifras del Instituto Nacional de Estadística, pero que además, Tatiana, y con esto para cerrar, no estaría contando a esta gran cantidad de chilenos y chilenas que, no estando desempleados, no se rompe el vínculo laboral, sin embargo dejan de recibir sueldo y permanecen con algunos horarios extraños y tienen que recurrir a su seguro de cesantía para obtener el sueldo. Es decir, una ley de protección al empleo, donde lo que se protege en realidad es al empresario, es al empleador, para que no se le toque el bolsillo, se recurra a este seguro de cesantía para que de ahí se obtenga un porcentaje del sueldo, y esa gente, que son miles, Tatiana, estas colas que hemos visto eternas de gente tratando de cobrar el seguro de cesantía, no están siendo contabilizados dentro del desempleo. Ese es el panorama. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Me quedo en ese mismo lugar. Le cuento a nuestra audiencia porque a tu lado está nuestro entrevistado. Así que mientras Paola ubica al entrevistado, comparto con ustedes parte de la información que tenemos a propósito de esto en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así le hacíamos seguimiento desde muy temprano a este hecho. Carabineros de Chile detiene a reporteros en actos del 1 de mayo. Ahí está.
En gesto restrictivo a la libertad de información este viernes, Carabineros de Chile detuvo a varios profesionales de la prensa que cubrían actos por el Día Internacional de los Trabajadores. Esto fue primero en Santiago. Reporteros del canal multiestatal Telesur han sido detenidos pese a que portaban credenciales de prensa, salvoconductos y mascarillas de protección. La fuerza policial también llevó a la comisaría a un equipo de periodistas de la Televisión Nacional de Chile, de TVN, quienes en esos momentos transmitían en directo para un espacio matutino de ese canal. Tenemos aquí, por ejemplo, el tuit de muy temprano de nuestra corresponsal Paola Dragni. El general Enrique Basaletti de Carabineros justificó la detención al declarar que no estaban todos con sus credenciales, que estaban con teléfonos celulares y por lo tanto lo que corresponde en ese caso es cerciorarse efectivamente de su calidad de periodista. Sin embargo, a muchos de ellos se los llevaron detenidos. El 26 de abril, Carabineros detuvo a un camarógrafo, al de Prensa Latina en Chile, Damián Trujillo, cuando informaba sobre una protesta pacífica en la Plaza de la Dignidad en Santiago. Recordemos que tiene ahora este nombre, rebautizada así, es Plaza Italia, en el pleno centro de la capital. Listo, a nuestro invitado, se trata de José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que además fue parte del equipo que se encontraba hoy allí tratando de levantar esta pancarta y fue detenido. José, gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana, gusto saludarte también a todo el equipo. Muchas gracias, gracias por ese tiempo después de un día complejo para ustedes. Quiero pedirte que nos relates qué fue lo que pasó, por qué se los llevan detenidos. Esto partió primero en una actividad muy bonita, muy íntima, que se dio en nuestra CUT, y donde teníamos ahí 40 representantes de federaciones y federaciones sindicales del mundo privado y público, en un discurso central de nuestra presidenta Bárbara Figueroa, y eso duró hasta el mediodía. Después la idea era desplegar este lienzo, obviamente en la conmemoración del 1 de mayo, del Día del Trabajador y Trabajadora, con las consignas que nosotros creemos que hemos relevado, que esta crisis sanitaria que tiene impacto social, político, económico y humanitario no lo pueden pagar los trabajadores y trabajadoras. Entonces lo estábamos desplegando cuando llega, interrumpe nuevamente, porque esta es la segunda vez que nos detienen, a mí en este caso, y de manera arbitraria, a las fuerzas policiales, sin mediar ningún tipo de provocación por parte nuestra, nos llevan, digamos, detenidos pensando que era algo que estaba totalmente ajeno y, como señalaba Paola hace un rato atrás, nosotros teníamos todos los resguardos desde el punto de vista sanitario, las precauciones con lo que hemos dicho también del autocuidado. Entonces es un acto provocativo y bastante también arbitrario, y por eso que estuvimos 4 horas y media detenidos en la tercera comisaría de Santiago Centro, de la capital, y bueno, y ahí era peligroso porque también nos enteramos José, que hay una persona ¿tenían el con salvoconducto COVID-19, que tuvimos que tener los exigen resguardos. las autoridades? ¿Tenían el salvoconducto? ¿Papeles en regla? Así es, así es. ¿Alguna razón, algún argumento de por qué los detuvieron entonces? Carabineros quiso detenerlos. Claro, es decir, efectivamente el foco, que uno lo entiende con el carabinero de menor rango, que al final que te acompaña hasta el final del proceso de los papeles respectivos y la espera de pie, te dice que mira, es que lo que pasa es que como se van a manifestar y ustedes interrumpen el tránsito, cuestión que ilógico, porque el tránsito estaba cerrado con barreras antidisturbios, antes habían puesto una barrera, entonces era contradictorio lo que decía este carabinero, que por supuesto no tiene mayor conocimiento, y era una cuestión que nosotros entendemos nuevamente que hay un diseño, seguramente amedrentamiento del gobierno. El ministro del Interior se trató de hacer contacto mediante también de poder tomar carta del asunto, pero no, se dan este gusto que decimos nosotros de poder asustar y amedrentar, decir que aquí no pueden nadie expresarse democrática, de manera libre y soberana como lo hacemos los dirigentes sindicales, además en nuestro día. Y sabiendo que hoy día nos cruza con lo que estamos viviendo, con todas las precauciones del caso, igual nos llevan deteniendo, nos empujaron, nos tiraron el carro. Entonces fue bastante violento desde ese punto de vista y además inseguro porque te toman entre 4 fuerzas de carabineros, te meten un carro encima, te tiran al suelo. Entonces se pierde todo lo que uno efectivamente, y debería tener ojo ahí y el foco central en el resguardo de toda la salud y la vida que hemos dicho constantemente nosotros. Sí. En las imágenes vemos de hecho cómo lo llevan a usted prácticamente a rastras, prácticamente golpeándolo, estrujándolo y lo suben a este carro. Y también hemos visto, José, a un padre con un niño. El padre se lo llevan detenido. ¿Qué pasa con ese pequeñito? Porque vemos además, ahí está usted precisamente en esas imágenes, pero antes teníamos también las de un padre que estaba por allí con ese pequeñito. ¿Sabes qué fue lo que sucedió?
Solo, bueno, a las 4:30 me enteré, he visto igual que todos, Sí. posteriormente los videos, vi esa situación fue en la Plaza de la Dignidad. Una cuestión también vergonzosa, irresponsable, se llevan al papá, a ese menor de edad, lo dejan ahí desprotegido, no sabemos qué pasa con él, uno inmediatamente aparece la preocupación de dónde quedó ese papá, dónde está ese niño. Esperamos, yo personalmente no lo sé, pero se instala también ese temor de quedar en la indefensión de ese menor de edad. Entonces esa actitud invasiva, irresponsable y arbitraria de punto de vista de ejercer la mala fuerza, la fuerza pública, policial, yo creo que también eso nos confunde y por supuesto genera una rabia que se contiene y que de alguna forma también tú lo expresas cuando las personas dicen hay un basta, hasta dónde llegamos frente a esta violencia desmedida. Personas que hoy día, insisto, están pacíficamente, estamos en la calle y efectivamente con todos los resguardos y no teníamos necesidad de ser detenidos por 4 horas y media. Era algo totalmente vergonzoso para nosotros y también violento. Y al final, ¿cuál es la razón para dejarlos en libertad después de estas 4 horas y media? Hemos visto en otros momentos que pasan muchas más horas o días que cuando se realiza una acción de esta simbólica ante cualquiera de estos hechos, pasan muchos más días tras las rejas. Hoy han pasado 4 horas y media, ¿qué les dijeron? Claro, el argumento es que no es por romper el cordón sanitario, sino que era por manifestarnos e interrumpir el tránsito peatonal y vehicular. Eso es según el relato, insisto, de un carabinero de menor rango y que después de todos los documentos que te hacen firmar y constatar antecedentes, bueno, uno permanece prácticamente desconectado porque no tienes cómo comunicarte con el mundo externo y solo con tus pares que estás ahí detenido. Incluso había otros ciudadanos y ciudadanas que habían sido detenidos en la Plaza de la Dignidad y que compartíamos un hacinamiento peligroso. Incluso había una persona con COVID-19 que nos enteramos por los propios carabineros que estaban ahí que nos dijeron que tuviéramos cuidado, pero era como impresentable, tuviéramos cuidado cuando la persona que tenía el contagio seguramente andaba cerca, entonces hemos tenido la precaución de llegar a nuestros hogares dejando toda la ropa afuera, bueno, con un aseo más profundo, cuidando, insisto, hay una irresponsabilidad también incluso a cómo te detienen y cómo te llenan esos recintos que incluso no tienen las condiciones sanitarias. Imagínate, José, y exigirle entonces al Estado que sea el Estado el que pague, porque en Chile hay que pagar una alta suma por la prueba de la COVID, que ante toda esta situación entonces que ustedes también pasen a una evaluación, porque si dentro de este lugar había una persona ya con el virus y eso estaba confirmado. Exactamente, queda ahora yo responsablemente voy a subir estos días, hacerme el test. Bueno, segunda que te he tenido, uno expone también a tu familia, a tu núcleo familiar y también a las personas que hemos tenido las precauciones de no tener contacto, distanciamiento social, porque eso es riguroso por parte nuestra, porque si no, también lo que hemos dicho, cuando el gobierno instala esta arremetida de volver a la normalidad, abre los centros comerciales, como decía Paola hace un rato atrás, después los cierran porque efectivamente se comprueba que el virus es invasivo, está pululando en nuestro ambiente y en los lugares que son de alta aglomeración y por supuesto uno queda expuesto. Y hay que tener ahí un solo discurso, cuidar la vida, la salud y la vida de las personas. Entonces no puedes perderte, pero aquí tenemos una lucha con, bueno, el gobierno que defiende el modelo neoliberal y profundiza también el acelerador para meter proyectos de ley que perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras. Hoy día también rendimos un tributo a quienes están perdiendo el empleo, a los que suspenden esta cosa rara en Chile, que te suspenden laboralmente y te dejan sin sueldo, pero te dicen, pero yo te mantengo en este contrato, yo no te he hecho, pero no te puedo pagar sueldo. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo pago mis deudas, mis compromisos habituales, la luz, el agua? ¿Cómo me alimento? Él y su familia. Entonces, es una cuestión bastante compleja que nosotros también la asumimos desde el rol público, porque el rol del Estado creemos y estamos seguros y tenemos la convicción que es un rol estratégico. Somos los primeros que estamos ahí frente a las catástrofes. Ahí están nuestros compañeros de la salud. Hoy día, como en todas partes del mundo, esa primera línea, los héroes sin capa que llamamos y que nosotros reconocemos, pero también nuestros servidores públicos en la frontera, en los servicios de atención de menores, en los recintos penitenciarios, en la atención de salud pública, en la otorgación de la cédula de identidad. Están los funcionarios públicos trabajando. Y ha tratado también el gobierno de meter ahí y de confundir un mensaje de que los funcionarios y funcionarias públicas están en sus casas. Es un grupo menor que está de manera remota temporal, pero vinculado a sus servicios, con lo que implica estar en las casas en una condición de el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores. Entonces, sí, todo este elemento que hoy día relevamos, las pérdidas de las vidas de trabajadores y trabajadoras también
es un tributo que hicimos en esta conmemoración en el discurso central de la presidenta de la CUT. Entonces también, y esto está, por supuesto, en un momento de reflexión y de disposición a acompañar y que estos cambios hoy día se hacen contra los trabajadores y trabajadoras. Y ahí en este escuchamos momento, los grandes empresarios que dicen, mira, no tenemos... sí, y en este momento de reflexión, José, sí, permítame, aquí te pregunto lo siguiente, porque si con todo esto, lo registrado durante esta jornada, si es un ejemplo más por parte del gobierno en funciones con los carabineros de desmovilizar todo lo que hemos visto en el marco del estallido social, ¿qué es entonces lo que se ofrece como contraparte? ¿Realmente desmovilizarse? ¿Qué pasará cuando acabe estas cuarentenas, cuando la vida vuelva a la normalidad o a esa nueva normalidad? Veremos cómo será. Sí, 18 de octubre del año pasado, nuestra juventud nos activó, nos sacó también y nos estremeció y ahí dijimos Chile despertó. Y eso creo que está ahí, es el caldo de cultivo que genera también un país distinto, más igual, que esta distribución de la riqueza sea como nos merecemos los chilenos y chilenas y no esta concentración de riqueza abusiva y también desmedida con este capital que concentra, digamos, toda la usura. Y yo me refería anteriormente como en este tiempo de pandemia, de muerte de los chilenos y chilenas, los grandes conglomerados, los accionistas de las empresas en Chile, ahí tienes Ripley, marcas que son de retail, se reparten las utilidades, justificando, diciendo que tenemos que hacerlo, porque si no la cadena se va a dañar. Cuando los primeros dañados son los trabajadores y trabajadoras, entonces eso es vergonzoso, eso violenta y eso acumula rabia. Por eso que también nosotros tenemos movimiento social y sindical disponiéndonos para estos chilenos y chilenas que están pasando mal y por supuesto que el día de mañana tenemos que luchar por una nueva constitución, que es la tarea que tenemos todos y todas para reconformar esta sociedad y que es totalmente desigual y que nos tiene hoy día con la contratación de 2.700.000 chilenos y chilenas que están pasando un dolor porque no tienen trabajo y otros 1.300.000 la semana pasada que no pudieron recibir su sueldo porque le dieron esta pausa en esta figura que se aprobó en un congreso que también esperamos que cambie y la oposición se aglutine y forme un bloque frente a estas medidas neoliberales que perjudican, insisto, a los trabajadores y trabajadoras. Ese es también un gran desafío. Gracias, José, por entregarnos su testimonio, sus reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, a todo el equipo y bueno, aquí a su disposición también. Saludos a todos y todas. Muchas gracias, José. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo. Este viernes, la OIT informa que más de la mitad de los trabajadores del mundo quedarían desempleados producto de la pandemia. Cifras sintomáticas de una compleja situación que ya se vive en América Latina. Con llamado de urgencia, los trabajadores piden una renta básica, atención a las pequeñas empresas y apoyo a millones de personas que viven de la informalidad. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. En Noticia El Mundo, el desempleo y la incertidumbre marcan el Día del Trabajador y Trabajadora este año, producto de la pandemia del coronavirus. Más de la mitad de los trabajadores del mundo podrían quedar sin empleo. Quienes laboran bajo la informalidad son los más perjudicados. Los trabajadores en el mundo conmemoran su día en medio de una incertidumbre laboral provocada por la pandemia del coronavirus. La Organización Internacional del Trabajo estima que la pandemia dejará sin empleo a más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo. La situación es particularmente dramática para los trabajadores informales. The 2 billion informal workers. De los 2.000 millones de trabajadores informales, 1.600 millones han sufrido un daño masivo a su habilidad de ganarse la vida y mantenerse a ellos mismos y a sus familias por la actual crisis de COVID-19. Because of the current COVID-19 crisis.
El sector laboral es uno de los más afectados en Estados Unidos. El Departamento de Trabajo reportó que en la última semana de abril recibió 3,8 millones de solicitudes para acceder a beneficios para desempleados, elevando así a 30,3 millones el recuento de personas que perdieron su trabajo en las últimas 6 semanas. Este es apenas un estimado que deja por fuera a una buena parte de los trabajadores independientes e informales que no tienen acceso a estos beneficios. Los estragos del coronavirus también llegan al sur. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo en la región se ubicaría en torno al 11,5%. El número de desempleados llegaría a 37,7 millones, lo que implicaría un aumento cercano a 11,6 millones respecto a 2019. Miles de trabajadores informales y despedidos de Colombia, Perú y Uruguay exigen al Estado un ingreso mínimo vital o renta mínima de emergencia para costear los bienes de primera necesidad. En medio de la emergencia sanitaria, la Central Sindical Única de Uruguay encabezó este viernes caravanas que recorrieron la capital reclamando una renta básica para miles de ciudadanos sin empleo o en condición de informalidad. Otros países como Argentina y México intentan evadir las consecuencias con exenciones fiscales, apoyo salarial para las empresas y créditos bancarios. Europa también muestra cifras desalentadoras, con un aumento del desempleo del 7,4% en la eurozona en marzo, según un informe de la Oficina Europea de Estadística Eurostat. Grecia, España y Francia encabezan la lista. Desde la mayor hasta la menor economía del mundo, sufren una crisis de desempleo, simplemente acrecentada con el inicio de la pandemia. Son asuntos que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, él es periodista, analista argentino, director del periódico Resumen Latinoamericano, con nosotros desde Buenos Aires. Carlos, buenas noches, qué placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar otra vez contigo y con la audiencia. Muchísimas gracias. Hoy es un día para mirar lo que ha pasado en estos meses de la pandemia del nuevo coronavirus y evaluar lo que vendrá después. En ese sentido, quiero proponerte primero sobre la misma situación desde los trabajadores de la salud, cómo vemos algunos en distintas partes de América Latina, también de Estados Unidos, que deciden dejar unos minutos su trabajo, salvar las vidas por salir a protestar y hacerse visibles ante lo que denuncian falta de salarios, atrasos en muchas situaciones, también directamente laborables, y además las deficiencias que tienen para el uso de su labor. Hoy más que nunca la atención entonces está puesta en el sistema de salud. ¿Algo deberá cambiar? Sí, por supuesto. Sí, hay algo que ha puesto sobre la superficie esta guerra bacteriológica, que algunos llaman pandemia y otros el coronavirus directamente, es que la sanidad pública en muchísimos países de América Latina, pero también de Europa y también del primer mundo, realmente nunca ha sido tenida como un derecho humano. Se ha invertido en guerras, se ha invertido en armamento, en las transnacionales han gastado dinero en distintos tipos de proyectos en pos de su voracidad por el dinero, pero la sanidad pública ha quedado muy descuidada y esto es lo que de alguna manera están reclamando esa primera línea de combate que son los trabajadores de la salud, que como en algunos países están diciendo no nos aplaudan tanto, sino presionen a los gobiernos para que de alguna manera tengamos los insumos y cubrir todas las necesidades básicas para seguir atendiendo a quienes están enfermando o muriendo. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Si no cambia, estamos apostando a un suicidio, porque lo que estamos viendo ahora, todos los días infectados, muertos, una suma que realmente se hace casi soez, estar escuchándola todos los días y generando más pánico. Bueno, esto no puede quedar en que es el problema del coronavirus solamente. Es un problema del capitalismo que, entre otras cosas, cuando pasan estas cosas, estas epidemias o estas pandemias, no tiene respuestas
y salvo los países como Venezuela, como Cuba, como China, como Vietnam, como Nicaragua, son los únicos que han pensado en el ser humano más allá de las ganancias y han pensado en los trabajadores de la salud también como con el respeto que merecen. Sí, esto es bastante paradójico cuando, por ejemplo, nos recuerdas los miles de millones de dólares que se han invertido, para no ir muy lejos, en Estados Unidos, no hablemos de otras potencias, para las guerras, para las invasiones. Y resulta que hoy dentro de Estados Unidos hay más, lamentablemente, personas muertas que las que fallecieron de Estados Unidos, norteamericanos, en la guerra de Vietnam. ¿Habrá algún nivel de sensatez, ya sean republicanos, ya sean demócratas, los que sean, para entender este momento histórico en que algo además realmente debe cambiar dentro de Estados Unidos? Yo creo que debería haber sensatez y sentido común, porque si no lo entienden, si siguen pensando en, por ejemplo, sacarlo a Trump con apetitos electorales para convertirse después en un semi-Trump el que venga, el pueblo norteamericano en algún momento va a reaccionar, y de hecho hay mucha protesta ya. Lo que pasa es que se aprovechan porque nos tienen a todos muy encerrados. Ahí también pasa lo mismo. Pero cuando estas puertas se abran, cuando se cuenten definitivamente los muertos que se están ocultando hoy en Estados Unidos, las cifras, hay muchos analistas que están diciendo que las cifras no son las que se están dando, yo creo que el pueblo norteamericano va a tener que reaccionar y exigirle a sus políticos, a esos que van a reemplazar en algún momento a Trump, que dejen de pensar en invadir otros países, que dejen de pensar en ampliar a otros países y piensen en el patio propio, y no en el patio trasero, sino en el patio propio, y que cuiden a su población. De lo contrario, tarde o temprano va a haber una explosión allí también. Ellos se creen que no les puede pasar, pero después de esto el mundo va a ser muy distinto y hay mucha gente que ha tomado conciencia del mal que está haciendo el capitalismo. Hay otro asunto para analizar, Carlos, tiene que ver con la necesidad de una renta básica. Por ejemplo, en Colombia hay grupos de congresistas, hay organizaciones sociales, la gente del común que la está pasando tan mal. Hay, por ejemplo, en zonas dentro de Bogotá como Ciudad Bolívar, que en las casas y en ventanas se ponen unos trapos o pañuelos rojos para decirle a la gente que necesitan solidaridad porque no tienen que comer. Se necesita entonces renta básica en Colombia, en Uruguay, en Perú, en distintas naciones del continente. Otras, por ejemplo, en el caso de Argentina, han tomado decisiones similares. Sin embargo, desde estos otros países aún no se toman decisiones. ¿Será que podrá realmente este nivel de presión ante tal nivel de precariedad que existe dentro de nuestras comunidades avanzar hacia eso? Pero sobre todo, que quede como lección de lo que significa el papel del Estado. Es inevitable, y yo te diría que en el caso argentino también es inevitable. Hoy precisamente hubo un encuentro muy importante aquí de unidad del movimiento sindical, no la CGT porque la CGT sigue llena de burócratas, sino de movimiento sindical luchador, con movimientos sociales luchadores, que debatieron precisamente sobre esto, sobre cómo trabajar la idea de una renta básica, pero también cómo mejorar la producción, cómo incentivar la producción, cómo lograr trabajo digno para los argentinos y argentinas y salir de ese esquema del asistencialismo que tanto mal le hace al mundo del trabajo. Por supuesto que no estamos peor que lo que estábamos con Macri, indudablemente, pero todavía faltan cosas y por eso el movimiento obrero combativo y el movimiento social combativo están pidiendo eso. Si no hay renta básica, no va a haber posibilidades de que los trabajadores y las trabajadoras puedan subsistir, porque no es cuestión de darle dinero a las empresas. Hay que repartir lo que hay entre los afectados, y los más afectados son los que mueven los engranajes de la producción en cada uno de nuestros países. El caso de Colombia es tremendo porque allí no solamente nadie del gobierno habla de renta básica, sino que
se persigue y se asesina a quienes lo están planteando desde los sindicatos o desde las organizaciones populares. Aquí, por suerte, esto no existe más, pero sí tenemos todavía un pozo de pobreza muy grande que se ve en los barrios. Por eso hoy ha habido ollas populares en todo el Gran Buenos Aires. Y cuando hay ollas populares que hay hambre, y al hambre no solamente se lo mata con subsidios, hay que generar fuentes de trabajo, hay que generar una renta básica para que la gente pueda hacer la cuarentena, por ejemplo, y no estar pensando que no puede pagar la luz o el gas o los consumos mínimos que tiene cada uno. Sí, y esto nos lleva entonces a reflexionar, a pedirte tu análisis con respecto al papel del Estado. Veíamos cómo en 30, 40 años, poco a poco, producto del modelo neoliberal, quedó prácticamente reducido a la mínima expresión, gerenciando lo que necesitaban los grupos de poder, multinacionales, transnacionales, que así hiciera. Ahora llama la atención, por ejemplo, cómo, si volvemos al tema de Colombia, para poner un ejemplo, Carlos, hay una empresa que aeronáutica que ya ni siquiera es colombiana, otrora fue colombiana, ahora resulta que es panameña, estoy hablando de Avianca, y está pidiéndole rescate al Estado. En este momento entonces, ahí sí sirve el Estado. Lo que uno se pregunta, tendremos que revisar el rol del Estado, incluso dentro de los mismos modelos neoliberales, porque tampoco pensemos que va a cambiar después de la pandemia en gobiernos como el de Colombia, Chile o Perú. No, posiblemente, incluso nos podemos sorprender de que muchos países vuelvan a girar hacia la derecha. Hay que tener mucho cuidado con la idea de que nos hacemos de que, bueno, después de la pandemia el capitalismo cae. No, va a caer cuando los pueblos se levanten y luchen en cada uno de los países. Pero yo creo que el neoliberalismo y el capitalismo le ha hecho mucho mal a toda esta idea de achicar el Estado y no contar con el Estado. Ahora, con el oportunismo que los caracteriza, vuelven al Estado. Y no solamente a Avianca, sino a Italia. En Italia también lo mismo, y hay otras empresas que fueron privatizadas y que ahora lloran para ser estatales. El Estado tiene que ser un Estado fuerte, pero tiene que ser un Estado que esté presente allí donde no llega generalmente la transnacional o la patronal o las empresas privadas. El Estado tiene que ayudar a la población, no vivir de la población. Y eso es un gran desafío. En algunos países se va a lograr, o se está logrando y hay esfuerzos para hacerlo, y en otros, obviamente, si no se logra, va a haber lucha. O sea, que nadie se saque de la cabeza, por eso una de las consignas que se usa en la Argentina, pero que también se usa en otros lados, si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Y contra el hambre peleamos. Lo dicen los trabajadores en los conflictos. Y yo creo que va a haber mucha lucha social, va a haber mucha lucha de clases cuando se termine esta pesadilla. Y nos prepararemos para la otra, porque le han tomado el gusto a esto de tenernos en cuarentena definitiva. Aquí hoy se está hablando ya de pensar hasta después del invierno. Estamos hablando de mucha gente que está pasando problemas en sus casas, psicológicos, todo. Hay que encarar esto de una manera pensando en el ser humano y no solamente en el mercado, en el dinero y en las ganancias que se pueden sacar. Todos esos son situaciones que son inéditas para este tiempo y veremos cómo poco a poco vamos a ir saliendo de ellas, ojalá con estados que entiendan las necesidades del pueblo, porque por ahora la pandemia, como sabemos, de la COVID-19, lo que hay también con toda claridad, como lo teníamos en el INSER aquí en el Noticia, es la pandemia del desempleo, lamentablemente. Las cifras de la OIT son muy, muy complicadas. Gracias, Carlos, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Adiós. Adiós y gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es Noticia Bolivia. El gobierno de facto se opone al acuerdo entre autoridades electorales y partidos políticos sobre la nueva fecha de las elecciones. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son las razones de esta negativa del gobierno de facto? Más tiempo para la candidatura de la autoproclamada a la presidencia Yanine Áñez. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia Bolivia, el gobierno de facto no reconoce la fecha para las nuevas elecciones generales pautadas producto de una negociación con los diversos sectores políticos del país. Pretende perpetuarse en el poder Yanine Áñez. Vamos a revisarlo. Tras la suspensión de las votaciones pautadas para el domingo 3 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia promulgó la noche de este jueves la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que establece un plazo máximo de 90 días para celebrar los comicios generales. La reacción de la gobernante de facto Yanine Áñez no se hizo esperar. Arremetió de inmediato contra el expresidente Evo Morales y con el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, a quienes acusa de manipular a la Asamblea Plurinacional y rechaza la resolución parlamentaria. En su comunicado, Áñez expresó: mi candidatura tiene la fuerza, no solo para competir en una elección, sino para ganar las próximas elecciones. Declaraciones totalmente distintas a las ofrecidas cuando asumió el régimen de facto. En ese momento, aseguró que ella solo estaba en transición y que llamaría comicios de forma inmediata. Aunque la dictadora alega que no existen condiciones para convocar elecciones debido a la crisis de la COVID-19, lo que se pone de manifiesto es la intención de perpetuarse en el poder, sin que haya ningún control parlamentario constitucionalmente establecido. Organizaciones y movimientos sociales apoyan la decisión legislativa, recordando que las elecciones son garantía de paz, ya que existe un vacío de poder legítimo y que solo la Asamblea representa el poder constitucional. Hoy, si bien se ha postergado las elecciones tras esta pandemia y los decretos de emergencia sanitaria y otros, estamos a días de lo que se tenía que celebrar las elecciones nacionales este 3 de mayo. El país tampoco puede dejar de que haya un vacío de poder en estos días, ¿no? Creemos que la Asamblea Legislativa, a pedido de la población y otras organizaciones sociales, sindicales, está cumpliendo con el país, con el pueblo, de convocar de manera urgente a las elecciones nacionales. El Movimiento al Socialismo emitió un documento en el que señala: es imperativo que Bolivia cuente con un gobierno democrático que emerja del voto del pueblo, que goce de legalidad y legitimidad para enfrentar los problemas de salud, sociales y de la pandemia. La gestión del gobierno de facto ante la pandemia ha dejado muestras de su incapacidad, atentando contra el bienestar de los ciudadanos y restringiendo las libertades constitucionales. Allí están los hechos. De inmediato vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Claudia Peña Claros. Ella es analista política, nos acompaña desde La Paz. Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que toma esta decisión el gobierno de facto? Primero, el antecedente es que una vez se da el golpe de Estado, hay un acuerdo con los partidos políticos en funciones para que se avanzase en un plan de la generación de la fecha. Luego se extiende por obvias razones, pero ahora dice que no el gobierno de facto. ¿Qué es lo que esperan entonces? Parece que hay otra intención, Tatiana. Todo apunta a hacernos pensar que lo que pretende la presidenta transitoria Yanine Áñez es alargar su mandato hasta meses después de la crisis sanitaria que estamos viviendo, con el objetivo de reflotar el apoyo. El apoyo al gobierno está bajando por la ineficiente gestión de la crisis sanitaria. Nosotros en Bolivia teníamos una fecha central, ¿no es cierto?, que puede explicar, digamos, todo este contexto, que es la fecha del 3 de mayo. Este domingo que viene deberían haberse realizado las elecciones generales, las cuales fueron postergadas por la pandemia, por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, hasta anoche no se había derogado la ley de convocatoria a elecciones generales para el 3 de mayo. Entonces, esa ley seguía vigente. Necesitaba la Asamblea Legislativa, necesitaba el país, necesitaba el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral también, que esa ley de convocatoria sea reemplazada por una ley que permita la postergación de las elecciones. Hoy día es feriado, mañana sábado, domingo, las instituciones no trabajan, entonces el último plazo para aprobar esa ley
era hasta la medianoche de ayer, ¿no es cierto? Ese era el apuro para aprobar esta ley, porque si es que no se aprobaba, el órgano electoral que no está celebrando las elecciones por la pandemia y el órgano ejecutivo hubieran incurrido en incumplimiento de la ley. Eso quiere decir que podían haber sido procesados penalmente por incumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces lo que hace la ley aprobada y promulgada anoche es llenar esa necesidad, esa urgencia, cumplir con lo que tiene, con el mandato de postergar las elecciones, y el plazo que había propuesto el órgano electoral para la nueva para postergar esas elecciones fue entre junio y septiembre de este año. Ese plazo fue consensuado con los partidos políticos, incluyendo el partido político de la presidenta transitoria. Entonces, la decisión de la Asamblea Legislativa está dentro de este plazo aconsejado por el Tribunal Electoral en acuerdo con los partidos políticos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la ley no se aprueba siguiendo las mismas palabras que había dicho el órgano electoral? Porque el órgano electoral manda un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para postergar las elecciones. Y en ese proyecto decía que las elecciones se celebren entre junio y septiembre de este año. Pero hay una resolución del Tribunal Constitucional que es bastante lógica, que dice que ningún gobierno puede ejercer su poder de manera indefinida, ¿no es cierto? En cualquier país del mundo es lógico que un gobierno que ejerza un mandato indefinido es ilegal, es inconstitucional, va contra los derechos políticos de las personas. Entonces, no se podía dejar la fecha abierta, había que dar un plazo. Ahora, lo que hace la Asamblea Legislativa es dar un plazo de 90 días. Desde que se promulga la ley, 90 días tiene el órgano electoral para convocar a elecciones. El órgano electoral fijará una fecha precisa para esta convocatoria. Esa es una muy clara explicación, Claudia. Aquí habría que sumarle, ahora desde la visión política, por qué el gobierno de facto culpa que detrás de esta hay una supuesta maniobra del MAS y del expresidente Evo Morales. No solamente genera sorpresa porque el expresidente Evo Morales está en Argentina, sino porque no solamente fue una decisión acordada con el MAS, sino con todos los partidos políticos. ¿Por qué entonces señalan directamente al MAS? Claudia. Aquí hay una guerra electoral, hay una especie de sentido electoral por parte del gobierno transitorio, ¿no es cierto? Ellos se escudan, y bueno, lo han hecho desde el principio de la pandemia, en realidad se escudan en la crisis sanitaria para decir se va a poner en riesgo la vida de los bolivianos y las bolivianas en la jornada electoral. Pero sin embargo, hemos visto muchas veces ya desde que empezó la crisis prácticamente las colas, no solamente de personas de mediana edad, sino colas de personas de la tercera edad que amanecen haciendo fila para poder cobrar sus bonos en los bancos, ¿no es cierto? Entonces no tiene lógica ese argumento de decir la gente se va a enfermar porque va a hacer cola para la jornada electoral, porque ya venimos haciendo cola, ya viene la población haciendo cola para cobrar el bono dignidad, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. Por otro lado, lo que se ve también es que, fíjese usted, que en el 30 de enero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte a todos los países del mundo respecto de la pandemia, ¿no es cierto? Estamos a 1 de mayo. La semana pasada, o a principios de esta semana, se publicó que en el sistema de compras del Estado, donde se tienen que colocar todas las compras que ha hecho el Estado, todas las solicitudes de compra que está haciendo el Estado, no hay ningún proceso de compra empezado para comprar reactivos, para comprar respiradores, para comprar equipos de bioseguridad. Y ya ha pasado más de 3 meses desde que la OMS hizo esa advertencia, y ya ha pasado más de un mes que estamos nosotros en cuarentena, ¿no es cierto? Pero hasta ahora no llegan los reactivos,
El gobierno está endeudándose, si es que sus proyecciones se cumplen, va a endeudar a todos los bolivianos y a todas las bolivianas por más de 2.000 millones de dólares, y es obvio que para comprometer al país y a toda la ciudadanía a futuro con una deuda tan grande, ¿no es cierto?, para nuestro país, es necesario que haya un gobierno electo por la gente. Es básico, es decir, no podemos nosotros pretender que un gobierno transitorio, digamos un gobierno improvisado, ¿no es cierto?, comprometa el futuro, esté tomando decisiones estratégicas, no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. Claro. El gobierno transitorio está hablando de privatizar las reservas de litio. Claro, y con todo esto que nos estás diciendo, Claudia, comprendemos que es mejor entonces culpar a otros, señalar a otros, buscar el enemigo en otro lugar, y en este caso sería el MAS y la figura del expresidente Evo Morales. ¿Es así? Sí, así es. Hay una contradicción muy fuerte entre el discurso de la presidenta, que dice: a nosotros nos importa la salud de los bolivianos, queremos resguardar la salud, por eso no tiene que haber elecciones, pero por otro lado no compra reactivos, no compra equipos de bioseguridad, no compra respiradores. Cada día los policías, los médicos, el personal de salud se queja porque no tiene con qué atender a los pacientes de la pandemia. Entonces ahí hay una contradicción básica. Brevemente, Claudia, ¿por qué en medio de todo este escenario necesita la autoproclamada del gobierno de facto más tiempo, si la estrategia es no aceptar las elecciones en los próximos 90 días para quedarse, por ejemplo, como dicen algunos expertos, hasta final de año? Necesita más tiempo, yo pienso, porque a ellos les interesa. Tenemos que saber que es una clase social, es un grupo social, es una clase política que ha estado desterrada del ejercicio del poder desde que el pueblo coloca a Evo Morales en el gobierno, ¿no es cierto? Entonces es una clase política que tradicionalmente en la historia del país siempre había gobernado y que se ha visto desterrada del poder en estos últimos años. Entonces ellos no solamente están, digamos, administrando la gestión de la crisis sanitaria, sino que están tomando fuertes decisiones estructurales respecto de la economía, respecto de la propiedad, ¿no es cierto?, respecto del endeudamiento del país. Entonces, digamos que es un gobierno improvisado, pero que tiene, ¿no es cierto?, que tiene una mirada totalmente contraria a la gestión que estaba llevando adelante el gobierno del MAS. Entonces necesitan tiempo, yo creo, necesitan tiempo para sentar esas políticas, necesitan tiempo para cambiar también el sentido común de la ciudadanía. Nosotros estamos acostumbrados a un gobierno que esté en todas partes del país, que gestione la economía de una cierta manera, que fortalezca el mercado interno, que está haciendo inversiones constantes, es decir, todo lo que habíamos aprendido, digamos, políticamente del manejo del Estado. Este gobierno no lo está haciendo así, y a mí me parece que hay una pretensión de cambiar el sentido común de la población para que luego estas medidas que ahora nos causan tanto escándalo nos empiecen a parecer normales y empiece a subir la aceptación de la presidenta transitoria y pueda ella tener alguna posibilidad de salir electa, porque tal como están las preferencias electorales ahora, en este momento ya no tiene ninguna chance. Todo lo que hay detrás de esta negativa del gobierno de facto. Gracias, Claudia, por explicarnos, por ayudarnos a entenderlo. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.